Hola maestra y compañeros, soy Andrés Gordillo Ramírez del grupo G. Estoy en la Escuela Preparatoria de Villaflores en el quinto semestre. En este video voy a hacer una exposición sobre el tema sistema nervioso junto con esta maqueta tiene tres dibujos. Antes de empezar, quisiera explicar que en cada dibujo voy a explicar los subtemas que está dentro del sistema nervioso, al igual que en cada parte que cumple o las funciones que tiene cada subtema. Empezando primero con el sistema nervioso central. Para eso necesito que vean este siguiente dibujo, el cual es el más grande o el más alto, en donde ustedes podrán ver que estoy representando la médula espinal y el encéfalo. Este corte o esta imagen que ustedes están viendo es denominado como corte transversal en la anatomía. ¿Qué es un corte transversal? Pues bien, un corte transversal es aquello en donde empiezan cortando desde la parte de arriba del cráneo hasta la coxis, lo cual se llega a partir a la mitad y empiezan a ver la parte lateral del, del cráneo y de la médula espinal. Por eso se puede ver tanto las partes que lleva el encéfalo y la médula espinal. Y como ya lo dije, la médula espinal y el encéfalo forman parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central ahí tienen dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Empezando primero con el encéfalo, explicaré cada parte que tiene. Y hay que explicar algo. El cerebro no es lo mismo que el encéfalo, porque muchas personas pueden que se confundan con esa denominación, porque el cerebro es una parte que está formada con el encéfalo, mientras que el encéfalo lleva muchas partes aparte del cerebro. Y empezaré primero con el bulbo raquídeo o médula oblongada. Cualquiera de los dos nombres son válidos en cualquier información o libro que encuentren. Esta está representada con la plastilina rosa. Luego estaría el puente o protuberancia, la cual representa con la plastilina naranja. Estos dos nombres son válidos en cualquier información o libro. El encéfalo, que estaría arriba de la puente, el cual se representa con la plastilina amarilla, y arriba estaría el cuerpo calloso, en el cual se representa con la plastilina gris. Luego estaría aquí el cerebelo, que se representa con la plastilina roja. Ya ahora empezaré con la otra parte, que es el cerebro. Y antes de empezar, quisiera decir que el cerebro se constituye o se forma por cuatro partes, en el cual son denominados como lóbulos. El primer lóbulo que hay que hablar sería el lóbulo frontal, que es con la plastilina café, en el cual se localiza justo adentro de la frente, en esta posición, en la posición donde estaría la frente. Luego estaríamos en el lobo parietal, que está representado con la plastilina azul, que el lobo parietal se encuentra justo arriba de la frente. Y estaría luego el lóbulo occipital, que se encontraría atrás y arriba del cerebelo, que se encontraría justo por acá del cerebelo. Existe un cuarto lóbulo, como dije antes, solo que como aquí no se puede ver, porque como dije, este es un corte transversal y solo podemos ver la parte de acá de esta cara del cráneo o del encéfalo, y el cuarto lóbulo se encontraría en la otra parte. Así que para decir el cuarto lóbulo se llama lóbulo temporal. Ya dicho esto, hay otras, hay otras tres partes importantes que hay que explicar después de llegar a la médula espinal, que serían estas tres capas que están rodeando tanto el cerebro como es parte del cerebelo, que es que estas son denominadas meninges. La primera capa que voy a hablar, y si ustedes podrán ver, es la primera capa que está rodeando o está pegada junto con el cerebro y el cerebelo, la cual es denominada pía madre. La segunda es aquella que está representada con plastilina rosa, si ustedes podrán ver, esta es denominada aracnoide.
Y la tercera meninge, esta está en el lado exterior o en la parte exterior y está junto pegada o está cerca del cráneo. Esta es denominada meninge dura madre. Ahora después hablaré sobre la segunda parte, la cual ustedes podrán saber, es la médula espinal. Esta se encuentra adentro del de la columna vertebral y la protege, al igual que el cráneo protege a todo el encéfalo. Ahora, dicho esto, empezaré a explicar las partes que son importantes o que representan una importancia fundamental con, con el sistema nervioso central en base a lo que dice el libro de psicología. Pero primero tendré que explicar tres funciones fundamentales y necesito que recuerden las tres funciones principales y básicas que nos servirá en todo el video a partir de ahora. La primera función básica que hace el sistema nervioso central es la función sensitiva. Y aquí necesitaré que hagamos un ejemplo. Supongamos que nosotros encendemos un cerillo o cuando una persona enciende un cerillo y ya sea por accidente o por descuido, el cerillo empieza a hacer contacto directo con el dedo. Esto hace que nuestro cuerpo o la parte del dedo sienta el contacto directo con la flama, haciendo que su cuerpo sienta calor o se queme directamente el dedo. Eso sería una función sensitiva, hacer sentir un contacto directo con algo exterior, y en este caso ese contacto exterior es la flama. Ahora la segunda función es la función integral. La función integral es que cuando nosotros sentimos ese contacto directo, lo que hace el sistema nervioso central es que acumula, o bueno, la segunda función es que el cuerpo acumula la información donde fue almacenado el dolor o el contacto, que es la flama que se está quemando nuestro dedo, y lo que hace es llevarlo directamente a nuestro médula espinal para luego llevarla al encéfalo. La tercera y última sería la función motora. Ahora que el encéfalo recibió información, que la información directa es que nuestro dedo se está quemando en una cierta parte específica, es que nuestro cerebro, la parte de acá, acumula la información, la almacena y luego ejecuta una orden para que así sea llevada a la médula espinal, y así que nuestro cuerpo, en este caso la parte del dedo, haga una acción en base a lo que el cerebro o el encéfalo manda, como es el caso de que cuando nos quemamos directamente movemos nuestro dedo por reflejo o lo quitamos rápidamente. Eso sería la acción motora, porque la acción que hace el encéfalo es mandar una acción o mandar una orden al cuerpo para que sí haga o evite para que evite el dolor. Esas serían las tres funciones fundamentales que haría el sistema nervioso central, y necesito que ustedes lo recuerden durante todo el video. Ahora bien, para explicar cada parte, voy a tener que explicar algunas partes de lo que pide el libro de psicología que explique en base al sistema nervioso central, empezando primero por el bulbo raquídeo o médula oblongada. Aquí en esta parte del encéfalo, lo que hace es un regulador de los órganos vitales, como es el caso del corazón o de los pulmones. Gracias a esto podemos decir que el bulbo raquídeo regula nuestra respiración y los latidos de nuestro corazón. Luego estaría el cerebelo. El cerebelo lo que hace es, en términos sencillos, el equilibrio, por lo que gracias a esto podemos caminar, levantarnos o estar en una postura o quedarnos parados, por lo cual el cerebelo lo que hace es que nosotros tenemos la habilidad muscular
y la coordinación al caminar. Luego estarían los cuatro lóbulos, que sería el cerebro en sí. Y como dije antes, cuando el encéfalo recibe la información, pasa por estas partes y entonces lo que hace el cerebro es que almacena la información que decimos de que, por ejemplo, como es la misma ejemplo, se está quemando el dedo, lo que hace es que utiliza la información para guardarlo dentro del cerebro y así nuestro cerebro guarde una información que sería denominada como memoria, la memoria de que nos quemamos el dedo, si por ejemplo nos quemamos el dedo por primera vez, para luego después ejecutar una orden, para que así se mande desde el bulbo raquídeo hasta la médula espinal. Eso sería en sí la función del cerebro, agarrar la información, guardarla como memoria y así ejecutar una orden. Ahora bien, existen otras dos partes importantes que están adentro del cerebro. La primera sería el sistema límbico. Se encontraría adentro de nuestro cerebro. Mayormente no lo quise transmitir porque sería un poco complicado y porque, como dije, está adentro. El sistema límbico es aquello que nosotros, gracias a eso, podemos decir que tenemos lo que se llamarían las emociones. Gracias a esto somos felices, alegres, tristes, tenemos miedo, sentimos ira. Y también nosotros, gracias al sistema límbico, podemos motivarnos o sentirnos motivados hacia ciertas situaciones. Ahora bien, existe otra segunda parte que es la corteza cerebral, que es una que inhiba o limita el sistema límbico. O sea que gracias a esto nosotros podemos estar alegres y muy alegres, o podemos estar podemos estar tristes, pero lo que hace la corteza cerebral es que limita esa función para que así no podamos estar tristes todo el día o cambiemos de humor, por así decirlo. Ahora bien, existe otra parte, otra función muy importante, y para esto quiero que se pregunten por qué creen que el cerebro tiene esa forma de menudencia o chorizo o longaniza, como ustedes lo quieran llamar. Pues bien, el cerebro, sin una capa que más o menos voy a explicarlo ahorita mismo, sería más o menos como una especie de masa que se expandería y se volvería como una especie de esponja. Pero hay una capa muy importante y esa capa podría decirse que se llama circoinvolución, la cual hace que acumula el cerebro, lo comprime dentro del cráneo y lo que hace es hacer círculos y así líneas que se llaman cisuras en anatomía, en la anatomía. Y existen dos cisuras importantes, la de Rolando, la cual se encuentra en esta parte de acá, y la de Silvio. Esa también se encuentra en la parte de acá. Ahora bien, ya dicho todo esto, empezaremos hablando con la médula espinal. Y como dije antes, la médula espinal sería aquella que recibe la información y la lleva al encéfalo. Y también sería aquella que cuando el cerebro ya manda la información y pasa hasta el bulbo raquídeo, la manda la información de nuevo hacia la parte que dije, hace que ejecute una misión. Ahora bien, ya hablando sobre la función del sistema nervioso central, hablaré ahora sobre el sistema nervioso periférico. Y para eso quiero que pongan atención a esta siguiente imagen. Y a esta siguiente imagen, como podrán deducir o podrán estar pensando, es una médula espinal. Pero ¿por qué está diferente? Porque esta médula espinal está vista con un corte frontal o una vista frontal, o sea que lo que ustedes están viendo sería de esta forma lo que está formado la médula espinal. ¿Y por qué hice esta médula espinal y por qué no pude guiarme con esta? Porque debido a que estamos en un corte donde vemos esta cara de acá, no podríamos ver lo que serían estos palitos o varitas, como le quieran llamar, porque ahorita voy a explicarles cuál es su función principal y lo cual es lo más importante del sistema nervioso periférico. ¿Qué es? Ustedes se preguntarán qué son estas varitas o qué es esto.
Pues bien, estos son denominados como nervios raquídeos. Estos son nervios raquídeos, los cuales son en total 31 en la médula espinal. Y aquí se podrán ver que están divididos o están conformados en 5 partes. Es que, porque porque después les explicaré por qué están divididos en 5 partes. La primera parte sería la parte cervical, la cual ustedes podrán identificarlo, que sería la parte donde estaría todo el cuello. Y aquí dicen, o aquí explican que están conformados por 8 nervios raquídeos, lo cual serían denominados nervios cervicales. Luego, bajándonos, estaría la parte torácica, en donde estaría conformado por la parte del pecho, espalda y extremidades superiores. Tienen un aproximado o están conformados por 12 nervios raquídeos, que son denominados nervios torácicos. Bajándonos un poco más abajo, estarían la parte lumbar. La parte lumbar estaría formada por la cintura y por la pelvis. O sea que está conformado por esa parte y tienen un total de 5 nervios raquídeos, que en este caso serían nervios lumbares. Más abajo estarían los nervios las partes sacras o la parte sacra, que estaría en la parte donde estaría el hueso sacro. Estos estarían en la parte de los glúteos o conformarían la parte de los glúteos y la parte de la ingle. Tienen 5 nervios raquídeos en total y serían denominados nervios sacros. Y por último estaría la parte de la coxis, que formaría el hueso de la coxis. Tiene un solo nervio raquídeo y tiene aproximadamente, y sería mejor dicho denominado nervio coxígeo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, o ustedes dirán que entonces la médula espinal sería parte del sistema nervioso periférico. No, solo tienen que mantener esto en claro para que así no se confundan. Y es que la médula espinal y el encéfalo forman el sistema nervioso central, pero los nervios raquídeos, que serían 31 en total como dije, forman en sí todo el sistema nervioso periférico. Y dije en sí porque más o menos explicaré cómo es que funciona. Pero bueno, dentro de estas funciones, antes de empezar con las funciones del sistema nervioso periférico, tendré que explicar lo que es un nervio raquídeo. Y es que como ustedes mayormente, antes de empezar, un nervio raquídeo sería denominado como un tejido nervioso. Pero antes, ¿qué es un tejido? Se preguntarán. Pues en anatomía o en biología, un tejido sería denominado como un compuesto de células o una organización o varias células en un compuesto. Entonces, cuando una persona dice que es un tejido nervioso, está hablando sobre un compuesto de células, o mejor dicho, es un compuesto de las células más grandes que hay en nuestro cuerpo humano. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las células más grandes de nuestro cuerpo humano? Y esas son las neuronas. Y aquí mismo podrán ver una imagen de una neurona, la neurona multipolar. Existen varias neuronas, pero quise elegir esta. Ahora bien, viendo mayormente la neurona, podrán ver que aquí existe una colita o una extremidad, por así decirlo. Esta se llama axón. ¿Por qué tiene esta colita? Bueno, pues según explican, así sirve para que así la información ya sea del dolor o el contacto o el sentir el contacto de algo, se mande más rápido, mayormente a la médula espinal, y así llevándola mejor al encéfalo, y así los lóbulos o el cerebro vuelvan otra vez a mandar la información. Podría decirse que esta colita o el axón, mejor dicho, sirve para mandar mejor la información. Funciona como su medio de transporte, mejor dicho.
Ahora bien, este circulito con esta bolita adentro, si ustedes podrán ver, es el núcleo. Recuerden, cada célula posee un núcleo, así que si ustedes ven este círculo con una bolita adentro, sería el núcleo de una neurona. Ustedes podrán ver que existen varias partes o residuos azules. Esos son considerados sustancia misel. Pero antes quiero aclarar que la sustancia misel en anatomía es negra, así que no se confundan. Así que no se confundan si es azul, si lo puse en la maqueta. Recuerden, la sustancia misel es negra. Ahora bien, antes de que explique directamente las funciones principales del sistema nervioso periférico, hay que explicar otra segunda cosa. Y es que muchas personas, como ya dije, se preguntarán cómo funcionan mayormente o cómo es que son específicamente los nervios raquídeos. Y sí, son estas dos varitas, palitos, como lo quieran llamar, así serían mayormente nuestro médula espinal, pero lo que hay que mantener en claro es que estos no son en sí, no son este cortito las células. ¿Por qué? Porque estos nervios. ¿Por qué? Porque los nervios raquídeos se expanden. ¿Cómo? Porque estos nervios en cada uno de estos palitos, por así decirlo, tienen adentro miles o millones de nervios que es cuando están junto, cuando están todos juntos se expanden para que así lleguen en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas personas ya estarán pensando que solo hay nervios raquídeos en solo la médula espinal, y no hay solo nervios raquídeos en solo la médula espinal, están en todo nuestro cuerpo. Esto solamente es una representación más concreta y más simple, pero en sí estos nervios raquídeos principales, por así decirlo, que están en la médula espinal, se expanden como si fuese un lazo, solo que a diferencia de estos no están trenzados en sí, solo que están juntos, y cuando están ya en la puntita se expanden porque están en todo nuestro cuerpo y no solo en nuestra piel o en nuestros huesos, sino también adentro de nuestro organismo, en nuestros intestinos, pulmones, corazón. Y por eso directamente hay divisiones, hay 5 partes. Por ejemplo, empezando primero con la parte cervical, que ya dije que es el cuello. Si nosotros sentimos un piquete, un dolor en el cuello, los nervios cervicales están expandidos allí, y cuando tenemos un dolor en el cuello o un golpe en el cuello, esos mismos nervios que están en toda la zona, acumulan esa información en la zona específica y ya directamente la mandan al sistema nervioso central, que sería específicamente la médula espinal. Eso también está con la parte torácica. Si nosotros nos golpeamos ya sea en el pecho, los brazos o la espalda, los nervios que estén en cada zona podrán identificar la información y así poder mandarla directamente hacia el sistema nervioso central o la médula espinal en sí. Ahora bien, ya que expliqué esto claro de cómo funcionan los nervios raquídeos en cada parte, empezaré diciendo cómo es que se dividen sus funciones. Y es que existen 2 funciones. Y no son 3 pasos como dije anteriormente en el sistema nervioso central. Son 2 funciones: la función autónoma y la función somática, mejor dicho. Empezando primero con la función autónoma, hay que explicar que, como ya dije, existen un montón de nervios raquídeos en todo nuestro cuerpo, adentro de nuestro organismo y fuera de ello, por ejemplo, en nuestra piel o en todo nuestro cuerpo. Ahora bien, los nervios, una función autónoma en el sistema nervioso periférico
es que lo que hace nuestro encéfalo o nuestro sistema nervioso en sí es que ellos ejecutan una función a los órganos que son de vital importancia. ¿Cuáles son? Esos son los pulmones, el corazón, como ejemplo. ¿Por qué son autónomas? Espera un momento. Y es que ¿por qué son autónomas? Porque gracias a esto no podemos, gracias a esto podemos soñar o dormir y seguir respirando sin tener que pensar o estar realmente actuando o pensando que hay que seguir respirando, ¿no? O gracias a esto podemos poder seguir viviendo nuestra vida y nuestro corazón sigue latiendo. ¿Por qué? ¿Por qué son autónomas? Porque son acciones involuntarias. No estamos conscientes directamente con esas acciones. No, nosotros a veces no estamos conscientes de que estamos respirando y esa es una acción involuntaria porque nosotros no estamos actuando directamente porque el encéfalo ya sabe involuntariamente que es un reflejo y que sabe que se debe de utilizar. Eso sería una acción involuntaria. Ahora bien, dentro de esta función autónoma existen otras dos funciones que son la, la, la simpática y la parasimpática. Empezando primero con la parasimpática, quiero que pongamos un ejemplo a los alumnos. Supongamos que estamos en clases presenciales, estamos empezando el profe da por empezar la clase y dice, vamos a tener un examen sorpresa, jóvenes, saquen una hoja o saquen su libreta y arranquen una, o vamos a pasarles ciertas copias para que hagan su examen. Es aquí donde mayormente los alumnos podrán sentir lo que sería el estrés o sentir ansiedad por un examen sorpresa. Y es aquí donde pasan ciertas situaciones, como es el caso de que te empiezan a sudar las manos, empiezas a respirar profundo y empiezas a latir más rápido el corazón, etcétera. Eso directamente es una función simpática y es involuntaria, porque mayormente nosotros no queremos sentir esas situaciones cuando estamos en un examen, queremos sentirnos relajados y por eso es una acción autónoma o una acción involuntaria. Ahora bien, ¿qué es la acción parasimpática? La acción parasimpática sería una acción eh, que hace que pare o hace que limita las acciones o la función simpática. Y esto se debe a que, bueno, el ejemplo que les seguí explicando sobre el examen, pues nosotros acabamos de terminar el examen, nosotros lo que sentimos ya es relajación o ya nos sentimos mejores. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar de sudar las manos, empezamos a sentirnos mejor en el corazón, y nuestra respiración empieza a normalizarse. Eso es una función parasimpática, limita la función simpática. ¿Y para qué sirven estos? Bueno, en sí la función simpática sirve para que, es una función como dije, consciente o una función involuntaria. Por lo tanto, mayormente nuestro encéfalo tiene como función o en base a las situaciones. Y la función parasimpática es que gracias a esto podemos evitarnos lo que sería un colapso en nuestro cuerpo. O sea, no podemos ya sea tener un ataque de ansiedad o ya seguirnos desesperando suficiente porque ya paró la situación de conflicto y es ahí donde ahí entra la función parasimpática, limita la función simpática. Ahora bien, ya que expliqué la, la primera división del sistema nervioso periférico, empezaremos con el segundo que ya sería la función somática. La función somática es aquellas funciones que hace nuestro sistema nervioso central haciendo ejecuciones o haciendo acciones de forma voluntaria, o sea que es lo contrario de la función autónoma. O sea que nosotros
Lo que hace nuestro sistema nervioso central es que el cerebro ejecuta una orden que nosotros podamos controlar de forma directa, como es el caso de, de levantarnos, caminar, correr, gritar, hablar, escribir, leer, es estar concentrados en algo. Eso sería una función somática, porque nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Es una acción voluntaria, porque tenemos nuestra voluntad de hacerlo. Ahora bien, por ejemplo, y esto dependerá obviamente de cómo es la función. Por ejemplo, si queremos mover nuestro brazo, obviamente, ¿qué nervio vamos a utilizar? Los nervios torácicos. Si queremos caminar, ¿qué nervios vamos a utilizar? Los nervios lumbares. Si queremos mover nuestro cuello, ¿qué nervios vamos a utilizar? Los nervios cervicales. Por eso hay una división, o por eso están en 5 partes, para que se identifiquen qué nervios hay que utilizar. Y bueno, eso sería eso antes de que terminemos, porque acabo ya de terminar cuáles serían el tema en sí, porque expliqué cuál es la función la función del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Quiero explicar una última cosa, y es que en los nervios raquídeos existen dos tipos. No me refiero a los nervios cervicales, torácicos, etcétera. No me refiero a esos. Me refiero a los nervios raquídeos aferentes y los nervios raquídeos eferentes. ¿Qué son esas cosas, o cuáles son su función, o para qué sirven? Bueno, como ya dije antes, los nervios raquídeos se expanden hacia nuestro cuerpo, lo cual hay millones de nervios raquídeos en todo nuestro cuerpo. Solamente estos serían los principales, porque estos se conectan directamente con la médula espinal, o sea, hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué hay dos tipos? Si ya sabemos que sirven pues si ya sabemos para qué sirven. Pues bueno, empezando primero con lo básico, con lo que primero que dije, las tres funciones, la sensitiva, integral y motora, es que primero están los nervios raquídeos aferentes, los cuales agarran esta información, como ya dije, la llevan hacia la médula espinal, que es hacia el encéfalo o el sistema nervioso central en sí, pero luego estarían los nervios raquídeos eferentes, lo cual, como dije después, ustedes ya sabrán, el cerebro ya manda una información para que se mande hasta el bulbo y hasta la médula espinal, y ahí es donde entran los nervios eferentes, los nervios raquídeos eferentes, porque estos ya vuelven a mandar la información y ellos ya ejecutan la información, ejecutan la acción, ya sea autónoma o somática, o sea, involuntaria o voluntaria. O sea, el nervio raquídeo aferente lleva la información hacia el sistema nervioso central, y los nervios raquídeos eferentes llevan la información que el encéfalo mandó y la vuelven a mandar hacia el músculo o la parte que se debe de ejecutar la orden. Bueno, eso sería todo lo que explicaría por hoy, o lo que el libro de psicología explica. Muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Soy Andrés Gordillo Ramírez. Gracias y adiós.